Continuamos en este estudio del Evangelio según San Juan y aunque nuestro camino es bastante lento, preferimos ir de esa manera, pero aprendiendo un poquito más. Y el tema en esta oportunidad es la supremacía de Cristo. El texto Juan 3:31 al 36 y voy a leerles de la Nueva Biblia Latinoamericana. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio. Y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Introducción. La supremacía de Cristo. ¿Por qué este tema? Cuando usamos la palabra supremacía, nos estamos refiriendo a aquello que es más grande, más alto y más importante que todo lo demás. Es decir, lo que está en el primer lugar y no tiene comparación. En el mundo las personas buscan supremacía en muchas cosas, en el dinero, en el poder, en el deporte, en la fama. Cada quien quiere estar por encima de los demás. Pero la Biblia nos enseña que la verdadera supremacía no la tiene ningún ser humano, sino Cristo Jesús, porque Él viene del cielo, habla las palabras de Dios, es amado por el Padre y es el único que puede darnos vida eterna. Por eso cuando decimos la supremacía de Cristo, estamos afirmando que Jesús está por encima de todos y de todos, y que nuestra vida depende totalmente de Él. Voy a darles un ejemplo humano. Imagínate un partido de fútbol, vamos a decir en la liga menor, no en la liga mayor. Todos los jugadores son buenos. Claro, cada uno de ellos tiene su propio talento, ¿no? Pero de pronto entra al campo el mejor jugador del mundo. No voy a dar un nombre, pero vamos a decir el mejor jugador del mundo. Todos saben que él está en otro nivel. Su habilidad, su fuerza, su inteligencia, su rapidez en el juego supera a todo jugador en el mundo. No importa qué tan buenos sean los demás, nadie puede compararse con él. Ahora, este es un ejemplo humano. ¿Qué significa supremacía en este caso, en este ejemplo? Este jugador está por encima de todos, sin comparación, no se le puede comparar. Si se le compara con alguien, se le podría hasta ofender. Vamos a decir, usando este ejemplo humano, quizás un mal ejemplo, pero Jesús no es uno más entre muchos maestros o líderes. Él está en otro nivel, totalmente diferente. ¿Por qué razón? Porque viene del cielo, porque es el Hijo de Dios y porque solo en Él hay vida eterna. Por eso decimos que Cristo tiene supremacía, está por encima de todo y de todos. Ahora, volvamos a nuestro texto que teníamos de Juan capítulo 3, versículos 31 y 36. Y quisiera decir de este texto que en algunos comentarios o Biblias, algunos todavía piensan que Juan Juan el Bautista está hablando acá. Algunos otros piensan que Juan, el escritor, pone su pluma aquí, inspirada por el Espíritu Santo, para continuar en este texto que tenemos, en todos estos versículos completos que hemos leído al principio. Sea como sea la situación, lo que sí sabemos es que el Espíritu Santo dio la inspiración para que esto se pusiera ahí. Y nos lleva a la misma conclusión de todas maneras, ¿no? Que es Dios quien está hablando a nosotros, trayendo un mensaje. Ahora, si comprendemos que Jesús
hablando del tema, es superior a todo. Vamos a creer en Él. Si comprendemos que Jesús es superior a todo, buscaremos que Él crezca en todo y nosotros vamos a menguar. Esa palabra bastante, quizás antigua para muchos y desconocida, menguar, disminuir, hacerse más pequeño. Así que en este pasaje que vamos a estudiar, se nos mostrará varias razones por las cuales Cristo debe de crecer y nosotros debemos de disminuir. Vamos al punto número 1. Él es del cielo. Cristo es del cielo. Juan 3:31. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Letra A. El único que vino del cielo. Es el que procede de arriba está por encima de todos. Esto nos recuerda inmediatamente lo que Juan dijo sobre Jesús en su prólogo. El verbo que estaba con Dios desde el principio o en el principio. Él es la verdadera luz que venía al mundo. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es claramente el que viene de arriba, procede de arriba. Ahora, hay dos palabras griegas aquí en el texto original que se traducen arriba en este versículo. La primera es la que vimos en Juan capítulo 3, versículo 3. ¿Se acuerdan cuando hablamos del nuevo nacimiento? Y que el nuevo nacimiento en realidad, el texto original es nacer del cielo. O sea, es un milagro el nacer de nuevo, no es una obra humana. Cuando leemos al final del versículo 31 de este capítulo 3, claramente dice arriba, significa la palabra, si pudiéramos traducirla literalmente, cielo. La frase al final dice, ¿no? El que procede del cielo está sobre todos. La segunda palabra que se traduce aquí como arriba significa primaria, suprema, más alta, primera, que está en número 1. Algo bien interesante, ¿no? Cuando hablamos de esta palabra de arriba, que el otro significado, vamos a decir la otra palabra que se puede usar aquí es primaria, suprema, algo más alto, lo que está primero en todo. En resumen, el significado de estas palabras. Ningún otro ser o cosa alcanza la supremacía del que viene del cielo. Así que este hombre, Jesús de Nazaret, es un ser muy por encima de todos los demás seres. Cuando conocemos a esta persona, a Cristo mismo, y entendemos quién es, nos sometemos a Él debido a su supremacía. Nos ponemos bajo su autoridad, le obedecemos. Cuando exaltamos a Jesús con gusto, nos hacemos más pequeños, menguamos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Él debe crecer y nosotros debemos de bajar. Punto B, nuestro conflicto. Aunque parece fácil de entender en la práctica, nos cuesta, ¿no? Quizás se les quedó bastante el ejemplo de la supremacía, del ejemplo que dio humano del futbolista mejor del mundo. Pero cuando vamos a poner a la práctica esta palabra en nuestra vida, no entendemos cómo puedo poner esta palabra en práctica en mi propia vida. Porque si estamos hablando de darle la supremacía a Cristo, quiere decir que, o a Dios, estamos hablando de darle el lugar número 1 en nuestra vida a Él, exaltarle a Él, no a nosotros mismos. Recordemos lo que dice el versículo, el que es de la tierra es terrenal y de las cosas terrenales habla. Todos hemos heredado la naturaleza pecaminosa caída de Adán. Queremos engrandecernos, queremos hacernos famosos, queremos hacernos conocidos, queremos tener la mejor foto en el perfil de los, vamos a decir, los medios sociales que tenemos, si es que tenemos. Todo queremos lo mejor para nosotros. Pero cuando pensamos no en el asunto humano, sino en la parte espiritual, Cristo merece toda la exaltación. Por ejemplo, muchos estamos orgullosos de nuestro país de origen, la escuela o la universidad donde nos graduamos. Quizás muchos están orgullosos de sus orígenes, de la familia de donde vienen, del apellido. Y
De dónde venimos afecta nuestra vida de una manera buena o mala. Afecta la forma en que pensamos, la forma en que actuamos. De donde venimos, fácilmente una persona puede detectar quizás por nuestra piel, nuestra manera de vernos, de vestirnos, cómo comemos y muchas otras cosas. Nuestras raíces influyen profundamente en quiénes somos, ¿no? Pero a menudo olvidamos las raíces comunes que todos compartimos. Lo vemos allá en el versículo 31. El que es de arriba procede de la tierra y de la tierra habla. Entonces todos compartimos antepasados comunes. ¿Y quiénes son? Adán y Eva. Hemos heredado todo de ellos. Pero lo más importante que heredamos de ellos quizás es nuestra naturaleza pecaminosa, que no nos sentimos orgullosos de tener eso, ¿no? Pertenecemos a una raza humana caída. Pensamos de una manera terrenal, hablamos de una manera terrenal, nos ofenden las cosas espirituales, nos ofenden la palabra de Dios cuando leemos y nos pide algo totalmente espiritual, porque vivimos en este mundo terrenal. Todo esto es para mostrar que podemos evitar que de una manera u otra hemos caído de una manera pecaminosa. Y ese es nuestro conflicto. Cristo es del cielo. Él es digno de exaltación. Somos seres terrenales caídos y nosotros por naturaleza queremos exaltarnos a nosotros mismos. Queremos lo que nosotros deseamos, no lo que Cristo quiere de nosotros. Letra C. Cristo está sobre todo. Cristo está por encima de todos los seres humanos y por encima de todas las cosas. Si conocemos a Cristo y lo amamos, entonces comenzamos a exaltarlo en adoración por encima de todos y de todo en nuestras vidas. Quisiera traer una reflexión aquí. ¿Cuál es el lugar que Cristo ocupa en nuestra vida? Así que preguntémonos, ¿está Cristo por encima de mi cónyuge? ¿Está el joven que tiene su novia o la joven que tiene su novio? Puede preguntarse, ¿está Cristo por encima de ese novio o esa novia? ¿Está Cristo por encima de mi trabajo o es mi trabajo primero? Y después, si hay tiempo, Dios. ¿Está por encima mi dinero porque con mi dinero hago lo que yo quiero y nadie tiene que decirme? Al fin y al cabo es el dinero que yo he ganado. ¿Está por encima de mis deportes? ¿Se han dado cuenta ustedes que los deportes, la mayoría de ellos se practica el día del Señor? Es otro Dios que adoramos los humanos. En día domingo hemos suplantado a Dios por una pelota o por otro símbolo deportivo, el que sea. Deberíamos entonces nosotros considerar esto. Él está por encima de todo. Es una de las razones por las cuales su nombre debe ser famoso y no el mío. Nosotros debemos de disminuir y debo de preguntarme, ¿qué áreas de nuestra vida compiten con Cristo por el primer lugar? O sea, ¿qué cosas son las que yo tengo que satisfacer a mí mismo antes que cumplir la palabra o hacer algo que la palabra de Dios me pide? ¿De qué maneras prácticas puedo darle a Él el espacio, el lugar que Dios corresponde para crecer? Para que pensemos. Les dejo esas preguntas. 4. Cristo da testimonio. Vamos a ver aquí el relato de los testigos oculares. Lo que Él ha visto y oído, de eso da testimonio. Jesús viene del cielo y habla de lo que ha visto y oído. Estuvo con Dios en la eternidad. El cielo era su hogar antes de venir a este mundo. Él sabe de lo que está hablando. Él es el único experto en las cosas espirituales. Cada uno de nosotros, claro, como humanos tenemos una área donde podemos decir que somos muy buenos para hacer las cosas. Si eres un mecánico de autos, de camiones, de tractores, cualquier cosa mecánico, ¿sabes cómo funcionan las cosas en esos automotores? ¿No? Y tienes la habilidad de detectar las cosas que están mal en un momento determinado al solo escuchar el automóvil o el camión o lo que sea, ¿no? ¿Sabes hacer eso? Eres hábil.
Eres un experto en eso. Si eres un agricultor, vas a saber cuándo y cómo, dónde plantar cierta clase de plantas o árboles, ¿no? Si eres un maestro de matemáticas es porque tu habilidad y pasión son los números, ¿no? Eso es lo que te encanta. Entonces la pregunta es para todos. ¿A quién debemos de escuchar cuando se trata de la verdad espiritual? Si no prestamos toda nuestra atención a aquel que vino del cielo, entonces no tenemos sentido común espiritual. Hemos perdido la inteligencia, la sabiduría que Dios nos ha dado. Punto B. Sin embargo, la gente rechaza, ¿no? Y eso es lo que dice el versículo 32, la segunda parte. Dice, y nadie recibe su testimonio. Sorprendentemente, nadie lo recibe, lo rechazan. Extraño, la gente está dispuesta a creer todo tipo de cosas. Felizmente creen en las teorías del cambio climático, todo lo que sale en las redes sociales, en Facebook, en X, en TikTok o cualquier otra plataforma. Y se preguntan y dicen, eso debe ser cierto. Ahora es posible que veas todo tipo de cosas allí, que son una locura. Pero la gente está más dispuesta a creer esas cosas y aceptarlas. ¿Por qué? Porque estas son cosas del mundo. Y las personas que son de este mundo, de esta tierra, pueden fácilmente aceptar y creer las cosas de este mundo. Pero lo que Jesús dice no es de este mundo, es del cielo. Es de una naturaleza espiritual. Y los seres de este mundo no pueden aceptar las cosas espirituales. Vamos a la letra C, las palabras de Dios. Juan capítulo 3, versículos 33 y 34. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Aquí encontramos que Juan, el escritor, algo que usa, algo que se le llama una figura de lenguaje, de dicción, ¿no? Y menciona aquí la mayoría como si fuera un todo. Veamos un ejemplo. Dice allí, ¿no? Algunas personas aceptan el testimonio de Jesús, mientras que otras lo rechazan. Así vemos que en Juan 3:32 dice, en la última parte dice, y nadie recibe su testimonio. Ahora sabemos que cuando dice nadie no debe tomarse literalmente, así como cuando leímos Juan 3:16, ¿no? Sería algo así como este texto, vamos a decir, específicamente sería, muchos no reciben su testimonio, o algo quizás como, la mayoría no recibe su testimonio. No es que está hablando que todo el mundo, sí, claro, pero la mayoría no recibía el testimonio de Cristo. Eso es lo que Juan está tratando de enfocar y decir aquí, ¿no? Ahora, ¿cuál es este testimonio? ¿Qué es? El versículo 34 dice que son las palabras de Dios. Aquellos que lo reciben certifican, usa la palabra certifica, que podría traducirse como sellar, ¿no? Palabra, y creo que la nueva Biblia, las Américas, usa esta palabra certifican, porque está hablando como un documento legal, certificamos que, ¿no? Pero en el antiguo tiempo era sellar. ¿Y sobre qué se dice eso? ¿Sellar qué? La verdad. Esto se remonta a esto, la palabra, el uso de la palabra sellar, se remonta a la época en la que la correspondencia de los documentos se autenticaban o se certificaban mediante un sello de cera. Una persona presionaba un sello o un anillo en una cera blanda que estaba caliente y eso quedaba ahí ya estampado. De esa manera se mostraba que afirmaba y que decía que el documento era auténtico, era legal. Piensa lo que eso significa. Jesús trae las mismas palabras de Dios. Les ponemos un sello, testificando que son auténticas y verdaderas. Juan está usando un lenguaje legal aquí, un lenguaje conocido. Dice, estas palabras no son fábulas, no son leyendas. Estas palabras son auténticas de Dios. Entonces, por eso podemos decir descuidadamente, ¿no?
Creo en la Biblia. Creo que Jesús dijo la verdad. Creo en la palabra de Dios con toda seguridad. Pero quien cree a Cristo debe poner su sello a las palabras de Jesús. Como decir, las recibimos, las autenticamos, damos fe de que son las palabras de Dios. Entonces debemos no solamente decir sí, yo creo, debemos también obedecer y vivir nuestra vida de acuerdo a esa palabra que hemos sellado. No podemos recibir a Cristo y seguir haciendo las cosas a nuestra manera. Aquí es todo o nada. Alguien dijo, Dios no es que pide mucho, Él lo pide todo. Si creemos a las palabras de Dios, entonces debemos someternos a esta palabra. Y esa es la razón por la cual Él debe crecer y nosotros debemos de disminuir o menguar. Llegamos al punto Dios ama a Cristo. Juan 3, 34, 35. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en sus manos. Estamos hablando de que por qué Cristo debe crecer y nosotros debemos de menguar, ¿no? Ese es el tema general aquí, la supremacía de Cristo. Y aquí hay una tercera razón. La tercera razón es que Dios ama a Cristo. Dios lo ama de una manera que es incomprensible para nosotros humanamente porque no hemos logrado conocer ese amor divino que Dios tiene por su Hijo unigénito. Es un amor santo y perfecto. No es comparable al amor humano entre un padre y un hijo, jamás. Amamos a nuestros hijos, pero no los amamos perfectamente. No los amamos infinitamente. Así que ni siquiera podemos comenzar a imaginarnos o pensar en este tipo de amor. Debido a su amor, el Padre le dio regalos a su Hijo. Mira cómo el Padre ha entregado todas las cosas en su mano. Todas las cosas, dice, en su mano. Y el versículo que está antes de este texto, de Juan 3:34, dice, pues Él da el Espíritu sin medida. Eso dice Juan 3:34, ¿no? Pues Él da el Espíritu sin medida. Una vez más, damos regalos a quienes amamos. Damos regalos a nuestro cónyuge, ¿no? Los novios, a su novia, a nuestros hijos quizás, pero todavía no como los dones o los regalos que el Padre dio a Jesús. Este es el Hijo amado que Dios envió al mundo por nosotros. Él le ha dado todo y eso es para nosotros una gran bendición y beneficio. Nosotros somos los beneficiados de todos esos regalos que el Padre entrega a su Hijo. ¿Qué haremos entonces? Reflexionemos. ¿Buscaremos crecer nosotros mismos? Dios preguntará, ¿engrandeciste a mi Hijo? ¿Lo elevaste por encima de todas las cosas? Es el regalo más preciado y supremo de nuestra vida. Y debemos de elevarlo por encima de nosotros mismos. Este es un desafío. ¿Qué lugar ocupa Cristo en nuestra vida comparado con lo que más valoramos? ¿Qué lugar ocupa Él? Pensemos las cosas humanas que valoramos más. Puede ser una persona, puede ser una cosa, puede ser hasta una propiedad. Pero ¿qué lugar ocupa Cristo en nuestra vida comparado con esas cosas que valoramos más en nuestra vida terrenal? Él ocupa el número 1. Llegamos a este punto. Jesús es la única esperanza. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Aquí vemos otra vez, la letra A. El tema de la fe sale de nuevo. O sea, viene otra vez el tema de la fe. Y es que Juan va a hablar el que cree y el que no cree. La fe está completamente ligada a todo el mensaje de este evangelio de Juan. Y aquí está de nuevo, creer. El apóstol continúa siguiendo su hoja de escritura para el evangelio. Desea que todos los que lean crean. Todo lo importante es creer, porque creer en Jesús es el camino a la vida eterna. Cuando estábamos al final del capítulo 2,
Y esto aclarando dudas sobre el creer cuando decimos lo único que necesitamos es creer. Teníamos un mensaje sobre dos tipos de fe. Hablamos sobre el tipo de fe que Jesús aceptó y también el tipo de fe en la cual no confió, porque era un tipo de fe basada en los milagros, en los beneficios que recibías o los beneficios que veías que otros reciben y que también posiblemente estás deseando recibirlos. Ese tipo de fe es una fe que no era aceptada por Jesús. Entonces, ¿qué es la fe real? ¿Qué es la fe aceptable? Observemos entonces el contraste definido en esto. Como blanco y negro está aquí Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. La fe genuina, la fe verdadera, está marcada por la obediencia. La falta de obediencia indica una fe falsa quizás, deficiente. Jesús dijo esto mismo en Juan 14, 21, 23. Y es un texto bastante difícil para muchos comprender esto. Cuando Jesús habla esto y dice Juan 14, 21, 23, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y con él nos quedaremos a vivir. Entonces este texto nos da a nosotros una idea de que el amor a Dios está completamente unido, ligado con la obediencia. A lo mejor has escuchado, o tal vez nunca has escuchado este himno que se titula Para andar con Jesús. Y algunos quizás estarán pensando en este momento, ¿cuál es ese himno? Si he escuchado algo de ese himno. El himno es Para andar con Jesús. Parte de la letra de este himno antiguo, podemos decir, dice así. Para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él, siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Y el coro va así. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Dice obedecer y qué? Y confiar. Es creer en Jesús. Esas dos palabras están unidas. Creer y obedecer. No es creer simplemente, creo que voy a ir mañana. Creo que sí, a lo mejor. No, creer es obedecer. Lleva un compromiso para con Dios. Cuando confiamos en Jesús, le obedecemos. ¿Nos hemos confiado en Él o no hemos confiado en Él? Tenemos que tomar una decisión. Y esa es la descripción misma de hacer crecer a Jesús y disminuirnos a nosotros mismos, menguar a nosotros mismos. Es decir, obedeciendo a Él es cuando Él crece en nuestras vidas y nosotros disminuimos. Punto B. La vida contra la ira. Punto B. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Hemos visto que Jesús viene del cielo, ¿no? Mientras que nosotros somos de este mundo, de esta tierra. Él habla las verdades, la palabra de Dios. Dios lo ama y le ha dado todas las cosas. Eso es lo que hemos visto ya. Por lo tanto, Él es el regalo de Dios para nosotros. Y a través de la fe en Él, nosotros tenemos vida eterna.
Pero hay quienes no reciben su testimonio, hay quienes no le obedecen. Ese es el juicio. No verán la vida eterna. Más bien la ira de Dios permanece sobre ellos. Sobre ellos. Hay algunos dichos muy difíciles y desagradables del Evangelio. Es por eso que muchas personas lo rechazan. No rechazan la palabra. ¿Por qué? Porque dicen, el Dios que conozco es amoroso, misericordioso, compasivo, bondadoso. El Dios que quiero es paciente, perdonador. El Dios que yo quiero no haría nada en ira, en castigo sobre nadie. Pero recuerde la diferencia entre Jesús y cualquier otro ser humano, entre Jesús y yo. Él es del cielo, yo soy de este mundo. Y por eso que cuando pienso de esa manera, estoy pensando humanamente, lo que se conoce como el humanismo. Estoy teniendo un pensamiento de este mundo. ¿Por qué? Porque soy de la tierra y hablo como un ser humano. Si volvemos a Génesis 3, podemos leer esto acerca de las consecuencias del pecado de Adán, ¿no? ¿Recordamos eso? Él es el quien, de él venimos todos, de Adán. Nuestras raíces, heredamos su naturaleza. Dios le dijo a Adán que el día que comiera el árbol prohibido seguramente iba a morir. Seguramente vas a morir. Una seguridad. Vas a comenzar a morir. Lo hizo. Murió espiritualmente. Dios puso su ira sobre él, sobre la creación. Dios se reveló de esa manera, amoroso, pero a la vez justo también. Por lo tanto, todos los que somos de la tierra, nacemos espiritualmente muertos y nacemos bajo la ira de Dios. Por eso la Biblia habla en el Nuevo Testamento de los hijos de desobediencia. Verán la ira de Dios. La única manera de salir de la ira de Dios es a través de la fe en Jesús. Él llevó la ira de Dios en la cruz por los pecados de los hombres. Y estamos unidos a través de la fe que nos hace libres. Cuando vimos, y todavía recuerdo esa enseñanza de la serpiente puesta en un asta, un símbolo de maldición. Jesús se volvió un símbolo de maldición por nosotros. Se hizo maldición por nosotros mismos para justificarnos delante de Dios. Entonces todos nacemos bajo la ira de Dios por causa del pecado de Adán. Pero Jesús lleva ese castigo, ese juicio en la cruz y nos ofrece a nosotros vida eterna. Creer en Él no solamente aceptar una enseñanza, algo simplemente, ok, está bien, hago una oración, sino entregar mi vida a Él y tenerlo a Él como Señor y Salvador. Vamos a concluir. Jesús debe aumentar, mis queridos hermanos, en nuestra vida. Y nosotros debemos disminuir. ¿Por qué? Porque Él es del cielo y está por encima de todos y de todo. Él da y es el que trae el testimonio verdadero de la palabra de Dios. Él da testimonio de esa palabra y nosotros certificamos al leerla, que es la palabra de Dios. Él es el amado por el Padre y tiene todo en sus manos porque el Padre le ha entregado todo. Jesús es la única esperanza, mis queridos, de vida eterna que nosotros tenemos. Quiero cerrar con estas preguntas de meditación. Y es aquí donde la supremacía de Cristo, esa enseñanza, se vuelve real en mi vida. ¿No? De nada sirve aprender un concepto, un dato, una información, pero si no estoy poniendo en práctica esa palabra que he aprendido este día, de la supremacía de Cristo. Entonces, ¿estoy buscando engrandecer a Cristo o estoy buscando engrandecerme a mí mismo? ¿Estoy buscando dar el lugar que le corresponde a Dios o estoy ocupando ese lugar yo mismo? ¿De qué manera concreta puedo hoy dar un paso más para que Jesús crezca más en mi vida? Quizás uno de esos pasos es leer más la palabra. Léela, pero meditarla, pensar en lo que has leído y tratar de que
esa enseñanza que tienes diariamente pueda compenetrarse en tu vida cada día. Vamos a orar, Padre. Con la ayuda de tu Espíritu Santo, el auxilio de tu Espíritu Santo, entrego mi vida a ti. La Biblia me declara que estoy muerto en mis delitos y pecados. No puedo hacer nada. Pero entrego mi vida a ti, oh Dios, para que le des vida espiritual, vida eterna. Y un día, en el futuro, en la eternidad, pueda completar esta promesa que tú haces en este libro que estamos estudiando, el Evangelio de Juan. Permite, oh Dios, que podamos conocerte cada día más, aprender de ti cada día más, a través de tu palabra. Y que de la misma manera, como vayamos aprendiendo, vayamos también obedeciendo a tu palabra, oh Dios. Permite que este tema de la supremacía de Cristo no sea un tema más de un estudio bíblico, sino que sea un tema en el cual me desafíe a mí cada día, cada minuto de mi vida, a entregar mi vida a Cristo, a Dios, en obediencia. Porque es la regla marcada que nos traerá luz. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, que nos habilita y nos da el poder para seguir adelante y obedecerte a ti, oh Dios. Te amamos, te adoramos, bendecimos tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos, por haberme acompañado en este estudio bíblico de la supremacía de Cristo. Que Dios les bendiga.